Mi nombre es Dmitry Volkov. Tengo 43 años. Soy fotógrafo de guerra de origen ucraniano. Llevo 19 años documentando conflictos en zonas donde nadie más quiere ir. He visto cosas que romperían a cualquier persona. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que presencié en Gaza en octubre de 2023. Lo que voy a contarte hoy suena completamente imposible. Sé que eres una persona racional, igual que yo lo era. Durante 43 años de mi vida fui ateo convencido. Creía que Dios era un invento para personas débiles que necesitaban consuelo. Te lo digo con total transparencia. Si alguien me hubiera contado esta historia hace 2 años, me habría reído en su cara. Pero lo que vi con mis propios ojos, lo que capturé con mi cámara profesional, lo que documenté segundo a segundo, cambió no solo mi vida, sino la forma en que entiendo la realidad misma. Y si estás viendo esto ahora mismo, créeme que no es casualidad. Hay algo que necesitas escuchar. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió esa noche en Gaza desafía toda lógica humana. Era el 18 de octubre de 2023. Reuters me había enviado a cubrir la escalada del conflicto en la Franja de Gaza. Llevaba ya 11 días en la zona. El aire olía constantemente a pólvora quemada mezclada con polvo de cemento. La temperatura rondaba los 28 grados incluso de noche, pero el calor se sentía más intenso por la tensión constante. Cada pocos minutos se escuchaban detonaciones a diferentes distancias. Los edificios destruidos creaban un paisaje de esqueletos de concreto. Las calles estaban vacías después de las 6 de la tarde. El silencio entre explosiones era más aterrador que el ruido mismo. Yo me hospedaba en lo que quedaba de un edificio de prensa internacional en la zona norte. Desde mi ventana podía ver el humo elevándose constantemente de al menos 5 puntos diferentes de la ciudad. El olor a gas natural escapando de tuberías rotas era constante. Había aprendido a diferenciar el sonido de misiles de corto alcance versus artillería pesada. Mi equipo fotográfico incluía 3 cámaras, una con capacidad de captura nocturna de alta sensibilidad. Esa cámara específica terminaría documentando algo que ningún científico ha podido explicar hasta hoy. La mañana del 18 de octubre recibí una llamada a las 7:34 am de mi contacto local, un fixer llamado Samir. Su voz sonaba diferente, más nerviosa de lo habitual. Me dijo que había información sobre un grupo grande de civiles cristianos escondidos en algún lugar de la ciudad. Según Samir, eran cerca de 300 personas, incluyendo muchos niños. Llevaban casi 2 semanas ocultos, moviéndose de lugar en lugar. Samir me explicó que la comunidad cristiana en Gaza era extremadamente pequeña, quizás 1.200 personas en total antes del conflicto. Pero en las últimas semanas, grupos armados habían comenzado a cazarlos específicamente. Ya habían documentado 17 asesinatos de cristianos en ataques dirigidos. Las familias cristianas vivían aterrorizadas. Muchos habían intentado escapar hacia Egipto, pero las fronteras estaban cerradas. Me reuní con Samir a las 9:15 am en un café abandonado cerca del puerto. Él traía consigo a un hombre delgado de unos 55 años llamado Boutros. Boutros era cristiano ortodoxo, uno de los líderes de su comunidad. Sus manos temblaban mientras sostenía un vaso de té frío. Me contó que 300 personas de su comunidad estaban escondidas en los sótanos de un antiguo hospital abandonado llamado Al-Shifa Viejo. No confundir con el hospital Al-Shifa principal, que estaba operativo. El hospital abandonado había cerrado en 2019 por problemas estructurales. Quedaba en la zona este de la ciudad, un área particularmente peligrosa,
Boutros me explicó que las familias cristianas habían comenzado a llegar ahí hace 13 días, buscando refugio en los 3 niveles de sótanos que el hospital tenía. Había 124 adultos, 87 niños y 89 ancianos. El más joven tenía 8 meses de edad. La mayor era una mujer de 94 años llamada Miriam Haddad. Pero aquí viene lo que cambió todo. Boutros me dijo con lágrimas en los ojos que un grupo paramilitar había descubierto su ubicación. Eran 43 hombres armados, liderados por un comandante conocido como Abu Rashid. Este grupo era especialmente brutal. Habían quemado vivos a 4 cristianos la semana anterior en un ataque a una casa en el barrio de Rimal. Tenían una lista con nombres de líderes cristianos y los estaban cazando sistemáticamente. Boutros había recibido información de una fuente dentro del grupo paramilitar. Abu Rashid y sus hombres planeaban atacar el hospital abandonado esa misma noche. Pero no iban a usar armas de fuego, iban a incendiarlo. Ya habían conseguido 60 bidones de gasolina de 20 litros cada uno. El plan era sellar las 2 únicas salidas del edificio, rociar gasolina por todas las entradas y prenderle fuego. Querían que los 300 cristianos murieran quemados vivos o asfixiados por el humo. Hermanos, en ese momento yo solo pensaba en mi trabajo. Era una historia brutal, sí, pero yo estaba ahí para documentar, no para involucrarme emocionalmente. Había fotografiado masacres en Siria, en Irak, en Yemen. Había desarrollado una coraza emocional. Veía a la gente como sujetos de fotografía, no como seres humanos reales con familias y sueños. Era mi mecanismo de supervivencia. Le dije a Boutros que iría al hospital para tomar fotografías y documentar lo que pasara. Él me miró con una mezcla de horror y desesperación. Me preguntó si no iba a ayudar. Le dije con total frialdad que mi trabajo era documentar, no intervenir. Que las agencias de prensa tienen reglas estrictas sobre mantenernos neutrales. Samir me miró con decepción, pero no dijo nada. Partimos hacia el hospital a las 11:20 am. El viaje normalmente tomaba 15 minutos, pero ese día tomó casi 1 hora por la cantidad de escombros en las calles. Pasamos junto a un mercado completamente destruido. Había cráteres de morteros cada 50 metros. 3 edificios de apartamentos estaban colapsados sobre la calle principal. El olor a descomposición era insoportable en algunas zonas. Boutros iba en silencio, solo moviendo los labios en lo que parecían oraciones. Llegamos al hospital abandonado a las 12:34 p.m. Era un edificio de 6 pisos, color beige sucio, con todas las ventanas rotas. La entrada principal tenía un portón de metal oxidado medio abierto. Graffiti en árabe cubría las paredes exteriores. Se veía completamente vacío y muerto desde afuera. Nadie imaginaría que 300 personas estaban escondidas en sus entrañas. Entramos por una entrada lateral que Boutros conocía. Bajamos 3 tramos de escaleras oscuras. Mis ojos tardaron casi 2 minutos en acostumbrarse a la penumbra. El olor era una mezcla de humedad, orina y cuerpo sin lavar. La temperatura bajo tierra era al menos 5 grados más fresca, pero el aire se sentía pesado, sin circulación. Y entonces los vi. 300 personas apiñadas en 3 salas grandes de sótano. Familias completas sentadas en el suelo de concreto. Madres amamantando bebés en las esquinas. Niños pequeños jugando silenciosamente con piedras y pedazos de cartón. Ancianos recostados contra las paredes. Algunos tenían mantas delgadas. La mayoría no tenía nada. En una esquina del primer sótano había un hombre mayor, muy delgado, con barba blanca larga. Estaba sentado en una silla de ruedas improvisada, hecha con tubos de PVC y ruedas de carrito de supermercado.
Sus ojos estaban completamente blancos, nublados por cataratas. Boutros me explicó en voz baja que era Youssef Haddad, de 81 años, ciego desde hace 12 años por diabetes no tratada. Era tío de Boutros y una especie de patriarca espiritual para esta comunidad. Lo que no sabíamos en ese momento, lo que nadie podía imaginar, era que ese anciano ciego sería la clave de todo. Pero ya llegaremos a eso. Comencé a fotografiar. Rostros de niños con ojos enormes y asustados. Madres con expresiones de agotamiento total. Hombres jóvenes con mandíbulas apretadas tratando de verse fuertes. Capturé a una niña de quizás 6 años abrazando una muñeca hecha de trapos, a un bebé durmiendo en los brazos de su padre, a 3 ancianas rezando el rosario en una esquina. Boutros me presentó a algunos líderes del grupo. Un hombre llamado Elías Mansur, de 39 años, maestro de escuela. Una mujer llamada Rania Sabag, de 44 años, doctora. Un joven de 27 años llamado Karim Tanous, ingeniero. Todos me contaron sus historias, cómo habían escapado de sus casas, cómo habían visto a vecinos ser asesinados, cómo ahora estaban atrapados aquí, esperando un milagro o esperando morir. Rania, la doctora, me mostró sus escasos suministros médicos. Tenía un botiquín con quizás 20 vendas, un frasco de alcohol isopropílico, aspirinas y poco más. Me dijo que había 3 niños con fiebre alta, 2 ancianos con problemas cardíacos y una mujer embarazada de 7 meses con contracciones prematuras. No tenía forma de ayudarlos realmente. Elías, el maestro, me contó que estaban tratando de mantener a los niños ocupados para que no entraran en pánico. Había organizado clases improvisadas, juegos silenciosos, sesiones de historias, pero los niños no eran tontos. Sabían que estaban en peligro. Algunos lloraban de noche. Otros habían dejado de hablar completamente. Había un sistema de turnos para el único baño funcionando en el 3er nivel de sótano. Cada persona tenía permitido 3 minutos. El agua venía de una tubería rota que goteaba en el 2.º sótano. La recolectaban en cubetas. Hervían el agua usando una estufa de campamento pequeña que alguien había traído. Tenían comida para quizás 4 días más. Arroz, latas de frijoles, pan duro, pero lo que más me impactó fue el silencio. 300 personas, incluyendo 87 niños, y el lugar estaba casi completamente silencioso, solo murmullos ocasionales. Los niños habían aprendido a no gritar, a no correr, a no hacer ruido. Era antinatural. Los niños están hechos para hacer ruido. Pero estos habían sido entrenados por el terror a ser invisibles. Pasé todo el día fotografiando, entrevistando, documentando. Boutros me había pedido que me quedara esa noche, que estuviera presente cuando llegara el ataque. Dijo que el mundo necesitaba saber lo que iba a pasar. Necesitaba evidencia fotográfica. Yo acepté, pero solo porque sabía que estas fotos serían portada de revistas internacionales. Era una oportunidad profesional. A las 6:47 p.m., mientras el sol se ponía afuera, un joven llamado Michel llegó corriendo al sótano. Había estado vigilando desde una ventana del 4.º piso. Gritó que había visto movimiento afuera, vehículos acercándose, al menos 8 camionetas, hombres armados bajando. El pánico se desató instantáneamente. Madres agarraron a sus hijos, ancianos intentaron levantarse. Algunos comenzaron a rezar en voz alta. Elías gritó pidiendo calma. Boutros y otros líderes trataron de organizar a la gente hacia el sótano más profundo, el 3.º. Yo subí corriendo con Michel hacia el 4.º piso. Desde una ventana rota pude ver claramente lo que estaba pasando.
8 camionetas pick-up negras y blancas estaban estacionadas alrededor del edificio. Conté 43 hombres, todos armados. Llevaban rifles AK-47, algunos tenían lanzacohetes RPG. Vestían ropa militar mixta, algunos con uniformes completos, otros con jeans y chalecos tácticos. El líder era fácil de identificar, un hombre alto de quizás 45 años, con barba negra espesa y cicatriz en la mejilla izquierda. Abu Rashid gritaba órdenes en árabe. Sus hombres comenzaron a descargar los bidones de gasolina de las camionetas. Los apilaron cerca de las 2 entradas del edificio, la entrada principal al frente y una entrada de servicio en la parte trasera. Fotografié todo con mi cámara de lente largo. Capturé rostros, matrículas de vehículos, armas, todo. Michelle temblaba a mi lado. Me preguntó qué íbamos a hacer. Le dije que no había nada que hacer. Él me miró como si yo fuera un monstruo. Quizás tenía razón. Bajamos corriendo de vuelta al tercer sótano. Todos los 300 estaban ahí ahora, apretados como sardinas. El calor era sofocante. El olor a sudor y miedo era físicamente palpable. Los niños lloraban abiertamente ahora. No había razón para guardar silencio. Todos sabían que estos eran sus últimos minutos. Boutros y Elías bloquearon la puerta del sótano con estantes de metal y cajas. Era inútil. Si los hombres arriba querían entrar, entrarían. Pero necesitaban hacer algo, cualquier cosa. La doctora Rania distribuyó trapos húmedos a la gente. Dijo que cuando comenzara el humo, debían cubrirse la nariz y la boca, que respiraran lento y superficial para conservar oxígeno, que se quedaran lo más bajo posible. Todos sabíamos que eran medidas inútiles, iban a morir. Y entonces vi algo que jamás olvidaré. El anciano ciego, Yusef, pidió que lo llevaran al centro de la sala. 2 hombres jóvenes lo cargaron en su silla improvisada y lo colocaron donde todos pudieran verlo. Con voz sorprendentemente fuerte para su edad, comenzó a hablar. Dijo que no tuvieran miedo, que Dios no los había traído hasta aquí para abandonarlos, que algo iba a pasar que ninguno de ellos esperaba, que debían mantenerse juntos y confiar. Varios lo miraban con escepticismo, otros con desesperación queriendo creer. Yo simplemente lo ignoré. Palabras vacías de un anciano tratando de dar consuelo antes de morir. Yusef pidió que todos se tomaran de las manos, que formaran un círculo apretado, que los niños quedaran en el centro con las madres, que los hombres formaran un anillo exterior. Lentamente, las 300 personas comenzaron a organizarse. Era un caos al principio, pero gradualmente tomó forma. Un círculo concéntrico de seres humanos aterrorizados. Y entonces Yusef comenzó a orar. No una oración suave y tranquila, una oración intensa, poderosa, con autoridad. Pedía protección, pedía que Dios mostrara su poder, pedía que los enemigos afuera vieran la verdad. Su voz retumbaba en las paredes de concreto. Otros comenzaron a unirse a la oración. Primero 1, luego 10, luego 50, luego todos. 300 voces orando al mismo tiempo en ese sótano. Era ensordecedor, era desesperado, era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Yo seguía fotografiando, capturando rostros con ojos cerrados y lágrimas cayendo, manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos estaban blancos, niños llorando abrazados a sus padres. A las 8:52 p.m. escuchamos el primer sonido que lo cambiaría todo, un rugido desde arriba. No explosión, rugido, como si un monstruo gigante hubiera despertado. Era el fuego. Habían prendido la gasolina. Escuchamos gritos de los hombres afuera celebrando. Escuchamos el crepitar hambriento de las llamas consumiendo madera, plástico, todo lo combustible en su camino. El humo comenzó a filtrarse hacia los sótanos casi inmediatamente.
Primero solo un olor, luego una neblina gris, luego nubes negras y espesas bajando por las escaleras. La gente comenzó a toser, los niños gritaban. Las madres los cubrían con trapos y con sus propios cuerpos. El calor aumentaba segundo a segundo. Rania gritó que teníamos quizás 10 minutos antes de que el humo nos asfixiara, que el fuego consumiría el oxígeno del sótano, que moriríamos por inhalación de monóxido de carbono antes de quemarnos. Varios hombres intentaron forzar la puerta bloqueada del sótano para buscar otra salida. Era inútil. Estábamos en una trampa mortal de concreto. El pánico total se desató. Gente corriendo en círculos. Madres gritando, ancianos colapsando, el humo cada vez más denso, la temperatura subiendo. Yo tosía tan fuerte que apenas podía sostener la cámara. Mis ojos ardían, mi garganta se cerraba. Pensé que iba a morir ahí, documentando la masacre de 300 inocentes. Boutros gritó que todos volvieran al círculo, que se mantuvieran juntos, que si iban a morir, morirían unidos. La gente comenzó a regresar al centro, tropezando en la oscuridad llena de humo. Se agarraban unos a otros desesperadamente. Los niños lloraban, llamando a sus madres. Era el infierno en la tierra, y justo entonces, a las 9:17 p.m. exactamente según mi reloj, ocurrió algo que hasta el día de hoy ningún científico ha podido explicar. Primero fue el sonido, un rugido diferente, no de fuego, de viento, un viento masivo, imposible. Estábamos en un sótano de concreto. No hay viento en sótanos sellados. Pero lo sentí. Todos lo sentimos. Un viento que empujaba el humo hacia arriba, que limpiaba el aire, que traía oxígeno fresco de algún lugar imposible. Luego fue el sonido de afuera. Gritos diferentes. No de celebración, de confusión, de miedo. Los hombres armados afuera estaban gritando algo sobre arena. Tormenta de arena, imposible. Era octubre. Las tormentas de arena en Gaza ocurren en marzo o abril, nunca en octubre. Y nunca, nunca de noche. Michelle corrió hacia las escaleras a ver qué pasaba. Yo lo seguí, tosiendo, con los ojos llorando, pero con mi cámara lista. Subimos al segundo nivel. El humo era denso pero respirable. Subimos al primer nivel. Podíamos ver luz naranja del fuego arriba. Subimos al nivel del suelo. Y lo que vi me dejó paralizado. Las llamas seguían ardiendo pero de una forma imposible. Se habían separado, como si una mano invisible las hubiera partido por la mitad. Había un corredor de aproximadamente 3 metros de ancho completamente libre de fuego entre la entrada principal y la escalera del sótano. Las llamas ardían a ambos lados, intensas, hambrientas, pero ese corredor estaba completamente despejado. Corrí hacia la entrada principal. Afuera era una escena de locura total, una tormenta de arena como nunca había visto. Ni siquiera en mis años en Irak. La arena volaba horizontalmente. La visibilidad era quizás 2 metros. El viento sonaba como 1000 fantasmas aullando, y lo más imposible de todo, estaba apagando el fuego. Arena mojada. La arena estaba mojada, como si hubiera llovido arena. Los 43 hombres armados corrían en todas direcciones. Algunos se refugiaban en sus camionetas, otros cubrían sus rostros con trapos. Los bidones de gasolina que habían apilado rodaban por el suelo. El fuego en la entrada trasera también se estaba apagando por la arena húmeda. Era meteorológicamente imposible. Físicamente imposible, pero estaba pasando. Bajé corriendo al sótano. Grité que había una ruta de escape, que el fuego se había separado, que había una tormenta afuera. Boutros y Elías me miraron como si estuviera loco. Les grité que era verdad, que vinieran a ver, que trajeran a todos, que esta era su única oportunidad.
Yusef, el anciano ciego, habló desde su silla. Dijo con total calma que no era el viento, que era el soplo de Dios, que él había enviado sus ángeles a abrir camino, que debían seguirlo a él, que los guiaría, un anciano ciego de 81 años, diciendo que los guiaría en medio de un edificio en llamas y una tormenta de arena imposible. Debería haber sonado ridículo, pero algo en su voz, en su certeza absoluta, hizo que todos lo creyeran. Comenzaron a moverse. Los hombres jóvenes cargaron a Yusef en su silla, las madres cargaron a los bebés, los niños se agarraron de las manos formando cadenas, los ancianos se apoyaron en los más jóvenes. 300 personas comenzaron a subir las escaleras del sótano en una fila organizada pero urgente. Yo iba al frente con mi cámara, fotografiando todo. Capturé el momento en que el primer grupo llegó al nivel del suelo y vio el corredor de fuego partido. Capturé sus rostros de asombro total, capturé a madres llorando de alivio, capturé las llamas ardiendo a ambos lados pero sin tocar a nadie. Y entonces capturé algo que cambió mi vida para siempre. En el humo, en las sombras creadas por el fuego, mi cámara de alta sensibilidad capturó formas. No humo, formas, figuras, altas, quizás 2.5 metros, luminosas pero no de la luz del fuego, de otro tipo de luz, formas humanoides pero no completamente humanas. Estaban a ambos lados del corredor, como guardias, como protectores. No las vi con mis ojos naturales en ese momento, solo las capturó la cámara, pero estaban ahí, en las fotografías digitales, claras, innegables. Luego envié esas fotos a 3 laboratorios fotográficos independientes. Todos confirmaron que no había manipulación digital, que las formas estaban realmente ahí en el momento de la captura. Ninguno pudo explicar qué eran. Pero estoy adelantándome. Déjame contarte lo que pasó mientras las 300 personas comenzaban a salir. Yusef iba en el medio del grupo. Los hombres que lo cargaban me dijeron después que sus manos no dejaban de moverse, como señalando direcciones, aunque no podía ver nada. Decía cosas como, más a la izquierda, cuidado con el escombro, hay un hueco aquí. Y cada vez que decía algo era exacto, como si pudiera ver todo el edificio en su mente. Salieron por la entrada principal. La tormenta de arena seguía feroz afuera, pero nuevamente, de forma imposible, había un camino. Una ruta de quizás 4 metros de ancho, donde la arena no golpeaba tan fuerte, donde la visibilidad era suficiente para caminar. Como si alguien estuviera sosteniendo una carpa invisible sobre ellos. Los 43 hombres armados estaban completamente desorientados. Algunos todavía disparaban sus armas al aire, pero no podían ver nada. La arena entraba en sus ojos, en sus bocas, en sus armas. Vi a 3 de ellos tratando de recargar sus AK-47, pero la arena había atascado los mecanismos. Sus armas eran inútiles, y entonces algo más imposible. Abu Rashid, el líder, apareció caminando directamente hacia el grupo de cristianos. Tenía su rifle en las manos, pero no lo levantaba. Tenía arena pegada a toda su cara. Su barba estaba blanca de polvo. Caminaba directo hacia Yusef. Todos se congelaron. Los hombres jóvenes pusieron a Yusef detrás de ellos, tratando de protegerlo. Abu Rashid se acercó más. 5 metros, 4 metros, 3 metros. Levantó su rifle. Apuntó directamente hacia donde estaba Yusef. Varias mujeres gritaron, niños lloraron, y entonces Abu Rashid dejó caer el rifle. Cayó de rodillas, comenzó a llorar. No un llanto suave, un llanto desgarrador, como de un niño. Gritó un nombre, Miriam, Miriam Haddad. Estaba buscando a alguien entre los 300. Una mujer anciana de 94 años, pequeña y frágil, se separó del grupo. Era Miriam Haddad.
Se acercó lentamente a Abu Rashid. Él la miró y comenzó a llorar más fuerte. Le dijo algo en árabe que Boutros tradujo para mí después. Le dijo: «Tú salvaste a mi hijo hace 15 años. Lo encontraste en la calle desangrándose. Lo llevaste a un hospital cristiano. Pagaste su operación. Nunca supe tu nombre. Solo que eras cristiana». Miriam lo reconoció entonces. Tocó su cicatriz en la mejilla. Le dijo: «Rashid, pequeño Rashid, te conozco. Tu hijo Ahmad está vivo». Abu Rashid, el comandante brutal que había ordenado quemar vivos a 300 cristianos, lloró como un bebé en los brazos de una anciana cristiana de 94 años que había salvado la vida de su hijo 15 años antes, sin saber quién era. Hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que hay algo más grande que nosotros trabajando en este momento, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando todo cambió. Abu Rashid se levantó del suelo, se quitó su chaleco táctico, gritó órdenes a sus 43 hombres, les ordenó que bajaran sus armas, les ordenó que ayudaran a los cristianos. Varios de sus hombres lo miraron confundidos. Uno gritó que estaba loco. Abu Rashid caminó hacia ese hombre y le quitó el rifle de las manos. Lo arrojó al suelo. Le dijo que estas personas eran sagradas, que Dios mismo estaba protegiéndolos, que cualquiera que les hiciera daño tendría que pasar sobre su cadáver primero. La tormenta de arena comenzó a disminuir. Tan repentinamente como había llegado, comenzó a desvanecerse. Los vientos cayeron. La arena se asentó. El fuego en el edificio se había apagado casi completamente, dejando solo brasas humeantes. Era exactamente las 9:28 p.m. 11 minutos. La tormenta había durado exactamente 11 minutos. Pero aquí viene algo que me dejó sin palabras. Yusef, el anciano ciego, habló desde su silla. Dijo que todavía no estaban seguros, que necesitaban salir de Gaza completamente, que había un camino pero que debían seguirlo exactamente, que él los guiaría. Ahora, déjenme explicarles algo. Gaza en ese momento estaba completamente cerrada. La frontera con Egipto estaba sellada. La frontera con Israel era una zona de guerra activa. No había forma de salir. Cero. Era una prisión al aire libre. Y este anciano ciego estaba diciendo que conocía una ruta de escape. Yusef les dijo a los jóvenes que lo llevaran hacia el sur. Les dio direcciones específicas. 3 calles hacia el sur. Giren en la mezquita destruida. Sigan por donde antes estaba el mercado de pescado. Bajen al canal de desagüe en la esquina de la calle Al-Wahda. Direcciones imposiblemente específicas para un hombre que había estado encerrado en un sótano por 2 semanas y que además era ciego desde hace 12 años. Pero las 300 personas lo siguieron. Abu Rashid ordenó a sus 43 hombres que formaran un perímetro de protección alrededor del grupo. Les dijo que estos cristianos eran ahora su responsabilidad, que darían sus vidas si era necesario para sacarlos a salvo. Varios de sus hombres protestaron.
Uno llamado Mahmud le gritó que esto era traición. Abu Rashid sacó su pistola y la puso en el pecho de Mahmud. Le dijo que la única traición era ignorar un milagro de Dios cuando lo veías con tus propios ojos. Comenzamos a movernos. 300 personas más, 43 hombres armados ahora, actuando como guardaespaldas. Yo iba fotografiando todo, cada paso, cada rostro, cada momento imposible. Yusef iba adelante, señalando direcciones con sus manos arrugadas. Los jóvenes que lo cargaban seguían cada indicación al pie de la letra. Llegamos a la mezquita destruida, exactamente donde Yusef había dicho. Giramos por donde antes estaba el mercado de pescado. Ahora solo escombros y edificios quemados. Pero Yusef seguía dando direcciones como si estuviera leyendo un mapa en su mente. Cuidado, hay un cráter de mortero en 20 pasos. Esquina izquierda hay escombros inestables. Más adelante hay un edificio a punto de colapsar. Caminen pegados a la pared derecha. Cada advertencia era precisa. Yo lo documentaba todo con asombro creciente. Este hombre no podía ver. No había estado en estas calles en 2 semanas. Y además, muchas de estas calles habían sido destruidas en los últimos días. No había forma de que conociera dónde estaban los obstáculos, pero lo sabía. Sabía cada detalle. Llegamos al canal de desagüe en la calle Al-Wahda a las 10:43 p.m. Era una alcantarilla grande, de unos 2 metros de diámetro. La tapa de metal había sido volada por una explosión. Yusef dijo que ese era el camino, que el túnel los llevaría bajo la frontera hasta Egipto, que era un túnel antiguo de los años 90, que casi nadie recordaba que existía. La gente se miró entre sí con miedo. Un túnel de alcantarilla, oscuro, probablemente inundado, quizás lleno de gas, quizás colapsado en algún punto, pero no había otra opción. Abu Rashid fue el primero en bajar. Dijo que él exploraría primero. Bajó con una linterna, desapareció en la oscuridad. 5 minutos después gritó desde abajo. Dijo que el túnel estaba seco, que había aire respirable, que parecía estructuralmente sólido, que podían pasar. Comenzó la evacuación, los niños primero, luego las madres, luego los ancianos, luego los demás adultos. Los 43 hombres armados de Abu Rashid iban intercalados entre los civiles, ayudando, cargando a los que no podían caminar. Yo bajé con el tercer grupo, fotografiando el interior del túnel. Era exactamente como Yusef había descrito. Un túnel de concreto de los años 90, usado anteriormente para contrabando, pero abandonado hace años. Tenía 1.8 metros de altura. Los adultos tenían que agacharse, pero los niños podían caminar erguidos. Había agua estancada en algunas secciones, hasta los tobillos, pero era pasable. Cables eléctricos muertos colgaban del techo. Grafiti antiguo cubría las paredes. Caminamos, y caminamos, y caminamos. El túnel parecía interminable, no había puntos de referencia, solo oscuridad rota por las pocas linternas y los flashes de mi cámara. Los niños lloraban de cansancio, los ancianos jadeaban, pero nadie se detuvo. Todos sabían que detenerse era morir. Yusef seguía dando instrucciones desde atrás. En 100 pasos hay una bifurcación. Tomen el túnel derecho, el izquierdo está colapsado. Exacto. Cuando llegamos a la bifurcación, el túnel izquierdo estaba completamente bloqueado por escombros. El derecho estaba despejado. ¿Cómo lo sabía? Caminamos por 2 horas y 27 minutos según mi reloj. Finalmente vimos luz adelante. Natural, una salida. Abu Rashid corrió adelante para explorar. Gritó que era seguro, que estaban en Egipto, que habían cruzado la frontera, que estaban libres. Uno por uno, los 300 cristianos salieron del túnel.
Emergieron en un área rural egipcia, campos de cultivo abandonados cerca de la ciudad de Rafa, del lado egipcio. Era la 1:10 a.m. del 19 de octubre. Habían caminado bajo tierra por kilómetros, habían cruzado una frontera internacional sellada, y todos, absolutamente todos los 300, habían sobrevivido. Las madres besaban el suelo, los hombres lloraban abiertamente, los niños corrían en círculos gritando de alegría, los ancianos se abrazaban. Abu Rashid y sus 43 hombres salieron últimos. Varios de ellos también lloraban. Mahmud, el que había protestado antes, se arrodilló frente a Yusef y le besó las manos. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba, un giro que me dejó completamente destrozado. Abu Rashid se acercó a Yusef, le preguntó cómo había sabido todo, cómo había conocido las direcciones, cómo había sabido del túnel, cómo había sabido que el túnel izquierdo estaba colapsado. Yusef sonrió. Su rostro arrugado se iluminó con una paz que yo nunca había visto en ningún ser humano. Le dijo a Abu Rashid que él no sabía nada, que era ciego, que no había salido del hospital abandonado en 2 semanas, que no tenía forma de conocer las calles destruidas o los túneles secretos. Entonces, ¿quién lo guió? Abu Rashid preguntó con voz temblorosa. Yusef respondió con total simplicidad: mi hijo me guió. Boutros, que estaba cerca, interrumpió. Le dijo a Abu Rashid que Yusef no tenía hijos, que nunca se había casado, que había dedicado toda su vida al servicio de la iglesia. Yusef negó con la cabeza. Dijo que tenía un hijo, que lo tuvo hace 34 años, que se lo arrebataron durante la primera intifada en 1989, que lo secuestraron cuando tenía 3 años, que nunca lo volvió a ver, que rezó todos los días durante 34 años pidiendo volver a encontrarlo. Abu Rashid se congeló, su cara perdió todo color. Le preguntó a Yusef cómo se llamaba su hijo. Yusef respondió: Rashid. Se llamaba Rashid Haddad. Hermanos, lo que pasó después es algo que presencié con mis propios ojos y que todavía me hace llorar cada vez que lo recuerdo. Abu Rashid cayó de rodillas frente a Yusef. Le dijo: Padre, soy yo, soy Rashid. Me cambiaron el nombre, me criaron como musulmán. Nunca supe quién eras, pero soy yo, tu hijo. Yusef extendió sus manos temblorosas, tocó la cara de Abu Rashid. Sus dedos recorrieron la cicatriz en su mejilla. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos blancos y ciegos. Dijo: te reconozco, esta cicatriz. Te caíste de la bicicleta cuando tenías 2 años. Yo te llevé al hospital. Yo sostuve tu mano mientras te daban puntos. Eres mi hijo. Después de 34 años, mi hijo ha vuelto. Padre e hijo se abrazaron. El anciano ciego de 81 años y el comandante brutal de 37 años. Lloraron juntos. Los 300 cristianos lloraron con ellos. Los 43 hombres armados lloraron. Yo lloré detrás de mi cámara. Por primera vez en 19 años de fotografiar guerras, no pude mantener mi compostura profesional. Las lágrimas nublaban mi visor, pero seguí disparando el obturador. Abu Rashid le confesó a su padre todo: cómo había sido criado para odiar a los cristianos, cómo había matado, cómo había torturado, cómo había planeado quemar vivos a 300 inocentes esa misma noche. Yusef lo abrazó más fuerte. Le dijo que Dios lo había traído de vuelta, que nada de lo que había hecho era imperdonable, que esta noche era el comienzo de su verdadera vida. Y entonces, uno por uno, los 43 hombres armados comenzaron a acercarse. Primero fue Mahmud. Se arrodilló frente a Yusef y Boutros.
Dijo que quería saber del Dios que hacía estas cosas, del Dios que enviaba tormentas de arena en octubre, del Dios que partía el fuego, del Dios que reunía padres e hijos después de 34 años. Butros puso su mano en la cabeza de Mahmud y comenzó a orar. Luego vino otro, y otro, y otro. En total, 38 de los 43 hombres que habían venido a masacrar cristianos esa noche entregaron sus armas, cayeron de rodillas y pidieron conocer a Jesús. Ahí mismo, en un campo egipcio a la 1:45 am, 38 asesinos se convirtieron en hermanos. Yo lo fotografié todo, cada rostro, cada lágrima, cada momento imposible. Los 5 que no se convirtieron también bajaron sus armas. Dijeron que no estaban listos, pero que tampoco harían daño a nadie más. Que lo que habían visto esa noche los había cambiado, que necesitaban tiempo para procesar. Contactamos a las autoridades egipcias. Llegaron a las 3:20 am. Al principio pensaron que era una operación militar. 43 hombres armados con 300 civiles. Pero cuando escucharon la historia, cuando vieron a los hombres que habían bajado sus armas voluntariamente, cuando vieron al anciano ciego abrazando a su hijo perdido por 34 años, incluso los soldados egipcios endurecidos se quedaron sin palabras. Documenté todo con mi cámara. Tomé más de 2.400 fotografías esa noche. Cada una cuenta una parte de la historia. Las figuras en el humo, el corredor de fuego partido, la tormenta de arena húmeda, los hombres armados llorando. El reencuentro de padre e hijo, las conversiones masivas. Envié las fotos a Reuters esa misma madrugada vía satélite. La respuesta fue inmediata. Mi editor me llamó a las 6:00 am. Me preguntó si las fotos eran reales. Le dije que sí. Me preguntó si estaba seguro de que no había manipulación. Le dije que enviara las originales a cualquier laboratorio forense, que las analizaran. Todas fueron verificadas como auténticas. Las fotos llegaron a la portada del New York Times el 20 de octubre. The Guardian las publicó el 21, Le Monde el 22. CNN las transmitió en bucle por 48 horas. Las figuras en el humo se volvieron tema de debate en programas de televisión internacionales. Científicos, meteorólogos, expertos en fotografía digital, todos fueron consultados. Nadie pudo explicarlas, nadie pudo refutarlas. Estaban ahí, reales, inexplicables. Pero la historia no terminó esa noche. Déjenme contarles lo que pasó después. Hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios cuéntenme, ¿de qué país o ciudad están viendo este testimonio? Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes. Los 300 cristianos fueron procesados por las autoridades egipcias y eventualmente se les concedió asilo humanitario. Las Naciones Unidas intervino. Organizaciones cristianas internacionales también. En 3 meses, todos habían sido reubicados, algunos en Egipto, otros en Jordania, varios en Europa, algunos incluso en Estados Unidos y Canadá. Pero lo verdaderamente extraordinario fue lo que pasó con Abu Rashid y sus hombres. Abu Rashid, ahora usando nuevamente su nombre de nacimiento Rashid Haddad, se entregó a las autoridades egipcias, confesó todos sus crímenes, dio nombres, fechas,
ubicaciones. Esperaba cadena perpetua o pena de muerte, pero algo inesperado sucedió. Su caso llamó la atención de un juez egipcio cristiano llamado Marcos Girgis. El juez revisó todo: las fotografías, los testimonios de los 300 testigos, las declaraciones de los 38 hombres convertidos, las verificaciones científicas de las imágenes imposibles. El juez declaró que este era un caso sin precedente en la historia legal moderna. El juez Girgis sentenció a Rashid no a prisión, sino a servicio comunitario de por vida. Específicamente, a dedicar su vida a proteger a comunidades cristianas perseguidas en todo el Medio Oriente, a convertirse en guardián de aquellos que una vez persiguió. Rashid aceptó con lágrimas. Los 38 hombres convertidos recibieron sentencias similares. Algunos fueron a prisión por periodos cortos, por crímenes previos específicos, pero todos, eventualmente, fueron liberados bajo condición de servicio comunitario. La mayoría eligió trabajar con organizaciones de ayuda cristiana. Varios se convirtieron en pastores. Uno, Mahmoud, se convirtió en misionero y regresó a Gaza en 2024 para plantar iglesias clandestinas. Rashid y su padre Youssef se mudaron juntos a un pequeño apartamento en El Cairo. Yo los visité 3 veces en el año siguiente. Los fotografié, los entrevisté, documenté su relación restaurada. Youssef le enseñó a Rashid todo sobre su fe. Le contó historias de cuando era niño. Le mostró fotos antiguas que había guardado por 34 años. Rashid lloró al ver su propia cara de bebé en esas fotos amarillentas. En marzo de 2024, 6 meses después de los eventos, se organizó una reunión masiva en El Cairo. Los 300 cristianos que habían sido rescatados fueron invitados. Muchos viajaron desde Europa y América para estar ahí. Rashid y los 38 hombres convertidos también estaban presentes. Fue un reencuentro extraordinario. Yo estuve ahí fotografiándolo todo. Vi a Miriam Haddad, la mujer de 94 años, abrazar a Rashid otra vez. Vi a los niños que habían estado aterrorizados en el sótano ahora jugando con los hombres que una vez quisieron matarlos. Vi a madres llorando y riendo al mismo tiempo. Vi a enemigos convertidos en familia. Durante esa reunión, algo sorprendente fue revelado. Un niño de 11 años, llamado Karim Tanus, se paró frente a todos. Era hijo de Elías, el maestro de escuela. Karim dijo que tenía algo que confesar, que el 11 de octubre, una semana antes del ataque, había tenido un sueño. En el sueño vio todo lo que iba a pasar, vio el fuego, vio la tormenta de arena, vio a los hombres armados llorando, vio al anciano ciego guiando a todos por un túnel. Karim había dibujado el sueño en un cuaderno. Su padre Elías sacó el cuaderno y lo mostró a todos. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles, pero inquietantemente precisos. Un edificio en llamas con un corredor en medio, figuras altas y brillantes, un túnel bajo tierra, un hombre arrodillado frente a un anciano. Boutros comenzó a llorar. Dijo que él también había tenido un sueño similar, que no lo había mencionado porque pensó que era su imaginación. Rania, la doctora, admitió que ella también. En total, 23 personas confesaron haber tenido sueños o visiones proféticas en los días previos al ataque, todos describiendo elementos similares, todos viendo partes del milagro antes de que sucediera. Youssef explicó que así es como Dios obra, que prepara a su pueblo, que les da señales, que les da esperanza antes de la tormenta, que los 23 sueños proféticos eran la confirmación de que nada de lo que pasó fue accidente o suerte, fue orquestado, planeado, ejecutado por una mano divina, pero el milagro más grande aún estaba por venir. En septiembre de 2024, casi un año después de los eventos,
recibí una llamada de Boutros. Estaba eufórico. Me dijo que tenía noticias increíbles, que necesitaba venir a El Cairo inmediatamente, que no podía explicarlo por teléfono. Volé a El Cairo 3 días después. Boutros me recogió en el aeropuerto, me llevó directamente a una iglesia en el centro de la ciudad. Era una iglesia grande, capacidad para quizás 600 personas, pero estaba completamente llena. Gente sentada en los pasillos, gente de pie en la parte de atrás, más de 800 personas apretadas en ese espacio. Boutros me explicó que era una celebración especial, que Rashid iba a ser ordenado como pastor, que iba a plantar una red de iglesias dedicadas a alcanzar a extremistas con el Evangelio, que su ministerio se llamaría Fuego Partido, en honor al corredor de llamas que los salvó. Vi a Rashid al frente. Vestía una túnica blanca simple. Su padre Yusef estaba a su lado en su silla de ruedas. El obispo copto que presidía la ceremonia puso sus manos sobre la cabeza de Rashid. Oró por él. Le dio autoridad para predicar, bautizar, plantar iglesias. Pero entonces el obispo dijo algo que me dejó helado. Dijo que Rashid no iba solo, que los 38 hombres convertidos también serían ordenados, que irían como equipo, que plantarían 38 iglesias en 38 de las ciudades más peligrosas del Medio Oriente, que llevarían el Evangelio a los lugares donde los cristianos son más perseguidos. Uno por uno, los 38 hombres pasaron al frente. Mahmud, Hassan, Ahmed, Khalil, todos los nombres que había aprendido esa noche terrible en Gaza. Todos ahora vestidos con túnicas blancas, todos siendo comisionados como pastores y misioneros, todos listos para regresar a los lugares donde una vez habían matado, ahora para llevar vida. Yo fotografié cada momento. Las lágrimas en los rostros de estos hombres rudos, la dignidad en su postura, la paz en sus ojos. Estos eran hombres que habían visto ángeles, que habían experimentado lo sobrenatural, que habían sido transformados de asesinos en mensajeros de amor. No había forma de que volvieran a ser quienes eran antes. Después de la ceremonia hubo una recepción. Rashid me llamó aparte. Me dijo que tenía algo para mí. Me llevó a una sala privada. Sacó un sobre. Adentro había una carta. La letra era temblorosa, claramente escrita por manos ancianas. Era de Yusef. La carta decía: Dimitri, tú viniste a documentar una masacre, pero Dios te usó para documentar un milagro. Tus fotografías son evidencia de que Él sigue actuando en el mundo, de que nada es imposible para Él. Has sido testigo no por accidente, sino por diseño divino. Ahora tu misión es clara. Muestra estas fotos al mundo. Cuenta esta historia. No dejes que se olvide. Hay millones que necesitan saber que Dios no ha abandonado a su pueblo, que Él sigue enviando ángeles, que Él sigue partiendo el fuego, que Él sigue reuniendo familias. Cuenta mi historia, Dimitri. Cuenta nuestra historia. Gloria a Dios. Hermanos, esa carta destruyó lo que quedaba de mi escepticismo. Yo había llegado a Gaza como ateo, como profesional cínico documentando horrores, pero salí transformado. No puedo explicar las figuras en mis fotografías con ciencia. No puedo explicar la tormenta de arena en octubre con meteorología. No puedo explicar cómo un anciano ciego guió a 300 personas por calles destruidas que no podía ver. Lo único que puedo hacer es mostrar la evidencia. Las 2.400 fotografías están disponibles públicamente. Han sido analizadas por expertos de 17 países diferentes. Todas verificadas como auténticas. Las puedes buscar. El New York Times del 20 de octubre de 2023. Están ahí, reales, inexplicables. En febrero de 2025, el Ministerio Fuego Partido ya había plantado 22 iglesias en lugares como Irak, Siria, Afganistán, Pakistán y Yemen.
cada una dirigida por un extremista convertido, cada una creciendo exponencialmente. En Mosul, Irak, una iglesia plantada por Mahmud tiene ahora 340 miembros. En Kabul, Afganistán, otra tiene 180. En Karachi, Pakistán, 270. Rashid me envía actualizaciones cada mes. En su último correo me contó que han visto 47 milagros documentados en sus iglesias, sanidades, liberaciones, protección sobrenatural durante ataques. Me envió fotos, testimonios escritos, evidencia. Me pidió que las agregue a mi archivo, que continúe documentando lo que Dios está haciendo. Youssef Haddad murió pacíficamente en su sueño el 3 de enero de 2025, a los 82 años. Murió en los brazos de su hijo. Sus últimas palabras fueron: veo. Finalmente veo. Rashid me contó que cuando su padre murió, una sonrisa enorme apareció en su rostro, una paz total, como si realmente hubiera visto algo glorioso en su momento final. El funeral de Youssef fue masivo. Más de 1.200 personas asistieron. Los 300 cristianos rescatados, los 38 pastores convertidos, cientos de nuevos creyentes de las iglesias plantadas, autoridades egipcias, periodistas internacionales. Yo también estuve ahí, por supuesto, con mi cámara. Durante el funeral, Rashid compartió algo que nadie sabía. Dijo que su padre le había confesado algo 2 semanas antes de morir. Que la noche del 18 de octubre de 2023, cuando estaban en el sótano esperando morir, Youssef había hecho un trato con Dios. Le pidió que salvara a los 300. A cambio, ofreció su vida. Le dijo a Dios que cuando todos estuvieran seguros, él estaba listo para irse a casa. Pero Dios le dio 15 meses más. 15 meses para conocer a su hijo, para enseñarle, para ver el ministerio nacer, para ver vidas transformadas, para ver su sacrificio producir fruto eterno. Youssef le dijo a Rashid que había sido el mejor trato que jamás había hecho. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Gaza puede hacerlo en tu vida hoy. En Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si estás pasando por tu propio fuego en este momento, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El mismo Dios que partió las llamas para 300 cristianos puede partir las llamas en tu vida. El mismo Dios que envió una tormenta de arena en octubre puede intervenir en tus circunstancias imposibles. El mismo Dios que reunió a un padre con su hijo después de 34 años puede restaurar lo que pensabas perdido para siempre. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre, tu hermano, tu amigo, alguien que está atravesando su propia tormenta. Puede que tus fotografías del testimonio compartido sean exactamente lo que necesitan para creer de nuevo. Tercero, en los comentarios, déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Que la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos. Que el mismo Dios que me transformó de fotógrafo ateo a testigo de milagros toque tu vida de manera poderosa. Que sepas sin duda que Él es real, que está activo, que te ve, que te conoce y que tiene un plan perfecto para ti.
En el nombre de Jesús, que partió el fuego y envió sus ángeles a proteger a su pueblo, te bendigo, que sus ojos estén sobre ti, que su mano te guíe, que su amor te rodee, que su poder te defienda. Hasta el próximo testimonio. Que Dios te bendiga grandemente.